La educación es lo que queda cuando a uno se le olvida lo que aprendió en la escuela. Otra frase de Einstein que nos recuerda que desde hace décadas hay mucho que hacer en el sistema educativo. Y sobre todo ahora, que es un momento en el cual la educación compite contra plataformas perfectamente diseñadas para tomar nuestra atención. En el episodio de hoy platico con Paulina Segarra sobre los cambios necesarios en el sistema, sobre el origen de la maldad y sobre el dolor que vive tanta gente día con día justo por una falta de educación, de conciencia y de empatía. La empatía, algo que parece que nunca nos podrá sobrar. Eso es Rompiendo el Molde. Bueno, pues estoy muy feliz, muy contento de estar aquí acompañado por una persona que conozco un poquito, nada más hace unos 33 años. Y bueno, creo que podemos platicar de muchos temas muy profundos a un nivel bastante chingón. Entonces, hermana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que ya te había dicho, a ver qué día me invitas y se logró. Pero bueno, aquí andamos muy contenta. No, pues aquí encantados de echar la plática. Y bueno, sí quiero tocar varios temas importantes. Eres maestra, investigadora, eres doctora. Y vamos a tocar de la academia un poquito más adelante. Pero quisiera empezar con un tema que compete en este momento del mundo, que es la maldad. ¿Por qué existe? ¿Por qué tiene que existir eso? ¿Tú que te dedicas a investigarla entre los migrantes, entre las instituciones, entre todo esto? ¿Por qué surge la maldad, la guerra? Híjole, que se tiene examen de pronto. Pero bueno, ¿por qué surge? Yo creo que pues los seres humanos tienen ciertas tendencias, se hacen cosas, muchas veces pensando que están bien. Ese es el problema, que defienden una causa que tal vez a nosotros nos parece que está mal, pero hay personas que lo interiorizan, que lo hacen también por pertenecer, pero que no lo hacen muchas veces pensando que está mal. Yo creo que si pensaran que está mal, como tal no lo harían, lo hacen pensando que es una causa que defienden o es algo que está bien. Entonces, por eso hay mucha gente que lo hace o de plano se ve en una circunstancia en la que la tiene que normalizar, ¿no? Para poder existir y vivir con eso. Y entonces, o sea, tiene una intención positiva desde su punto de vista. Que puede ser distinta, o sea, puede ser incluso de sobrevivencia, ¿no? Estas personas que están en la guerra, matando personas, pues muchas veces sí, o sea, creen en esa causa, creen que eso está bien. Muchas otras dicen, si yo no hago esto, son ellos o yo, ¿no? O sea, y se ven en esa disyuntiva. A veces la gente hace cosas malas por una mera instrucción. ¿Cómo es que podemos distinguir o frenar o que haya una conciencia que pare esos momentos donde pues, te vas en el tobogán sin pensar y haces lo que te dicen, aunque esté claramente mal? Yo creo que hay una tendencia a no pensar. Nos hace falta pensar. Hay esta tendencia a una falta muy grave hoy por hoy de pensamiento crítico. Nos vamos con la tendencia, nos vamos con lo que nos dicen y no nos detenemos a pensar. De hecho, la filósofa que yo estudié para hacer mi tesis doctoral, Hannah Arendt, decía que esto se llama la banalidad del mal, así lo bautiza ella. Y decía, el tema es que no nos detenemos a pensar. Si nos detuviéramos todas las personas del mundo un segundo a pensar nuestras acciones, el mundo sería totalmente distinto. Y sí es cierto, o sea, nos dan una instrucción, la hacemos. Nos dicen que algo está bien, lo creemos. Y hoy por hoy que estamos tan rodeados de tanta información, estamos súper sobreestimulados, pues es todavía más fácil que dejemos de pensar de manera crítica. Y llama mucho la atención la información que viene escandalosa del lado negativo. Es más fácil convencer a la gente con separando el us and them, separando, haciendo, como este instinto tribal que tenemos, ¿no? De separar. Exacto, existe todo un concepto de literatura académica y no me quiero ir mucho ahí porque tampoco me sentí mis de pronto, pero es todo este concepto de othering, ¿no? El famoso son ellos. Y si yo hablo de ellos, pues es más fácil comportarme de cierta forma porque no son como yo. Entonces, el pensar que no son como yo porque tienen una diferente religión, porque tienen un diferente color de piel, facilita que interioricemos estos pensamientos negativos, agresivos, etcétera. Pero la realidad es que todos somos iguales, no todos somos uno. Pero pues es así como la tendencia humana, ¿no? A pensar de esa manera. Entonces, esto es básicamente por un instinto de protección, de supervivencia, de cubrir mis propias necesidades y ya. Correcto.
Así es como se ha estudiado, así es como lo han averiguado. Y justamente esta filósofa estudia en un concepto que era bien interesante, estudia en el Holocausto y surge de presenciar el juicio del último enjuiciado por el Holocausto, Adolf Eichmann, que era la persona que se encargó de transportar a todas las personas, bueno, no él, ¿no? La logística para transportar a todas las personas judías a los campos de exterminio, ¿no? Y cuando lo encuentran, después de una persecución del Mossad, ahí en Argentina lo encuentran, lo llevan a Israel, lo juzgan. Y entonces le dicen, ustedes, bueno, le explican todo lo que hizo y le dicen, ¿cómo ve? ¿Culpable o inocente? Y entonces él contesta, inocente. Y contesta inocente porque dice, yo solamente seguía órdenes. Yo no tengo la culpa de nada, yo sé lo que estaba bien, ¿no? En ese momento, en mi contexto. Entonces, pues resulta pues interesante ver este tipo de cosas, ¿no? Como a veces nosotros también nos inventamos ciertas justificaciones, ciertas excusas para hacer cosas. Y digo, ahí es un caso gravísimo, ¿no? Pero hasta en cosas mucho más pequeñas, de repente buscamos la manera de justificarnos. O sea, puede pasar en lo que sea, ¿no? Desde si quieres comer bien o hacer ejercicio y tal. Ay, hoy no, porque tal. Ay, hoy Me sí. pasé y alto, tenía prisa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, en esas cosas chiquitas, pues que se va construyendo pues, cosas que pueden ser mucho más graves. Claro, un 100%. Y eso, pero ya ahora sí llevando un poquito más a lo que has estudiado, las instituciones, los migrantes, la discriminación, todos estos problemas que suceden hoy en día y que también son por problemas de igualdad, de falta de equidad, en los sistemas como son. Ahí, primero que nada, ¿son los sistemas los que provocan la maldad o es justamente lo tenemos que dejar como naturaleza humana que en cualquier sistema encontraríamos la forma de pelearnos, alguien de buscar separarnos con tal de ganar ventaja? Yo creo que en cualquier sistema existiría. Por supuesto, hay ciertos sistemas que lo promueven y lo provocan, ¿no? Un poco más, pero sí, yo creo que en cualquier sistema nos desarrollaríamos para meternos en problemas. Y en las empresas que son exitosas, por ejemplo, contra las que no, o sea, ahí lo que pasa es que no, que todo el mundo se alinea, o sea, la diferencia entre una empresa exitosa, una institución que logra sus objetivos, que avanza, que desarrolla, que crea, que suma, es eso, es simplemente alinear y ver cómo sirvo en lugar de cómo tomo. Yo creo que es justamente esa parte, o sea, esa alineación de objetivos. O sea, para que una empresa sea exitosa, es justo eso. Objetivos alineados, un buen liderazgo, pero es justo va por ahí. ¿Y eso cómo lo podríamos extrapolar a este problema, por ejemplo, que hay mucho de discriminación? Que no solamente ocurre, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es la discriminación a gente latina en Estados Unidos. Pero eso, en realidad, la discriminación está en todos lados, ¿no? O sea, en cada escuela encuentras discriminación entre los niños, en cualquier lado. Eso, otra vez, es lo mismo. O sea, es este us and them, el other. Ese us and them, o sea, justamente porque así aprendimos, porque así nos enseñaron. Porque realmente, si tú le das a un niño, pones a un niño caucásico con un niño afroamericano, no le va a ver la diferencia. O sea, el niño no lo va a tratar diferente. El problema somos los grandes, que les vamos enseñando un cierto comportamiento y nos vamos haciendo esas personas, ¿no? Que discriminan por millones de causas. Claro, y no hay un bebé negativo. No hay un bebé negativo, o sea, discriminador. No naces así. O sea, ciertamente no naces así. Ok, entonces, todo esto me lleva hacia el tema que quería profundizar, porque pues tú eres maestra ahí en la NAWEC ya varios años, y justamente el sistema educativo a mí es algo que detengo ahí yo mis puntos en contra, ¿no? De cómo ha sido por muchas cosas. Y quisiera preguntarte ahorita, como cuál es lo bueno, lo malo, qué es lo que tal vez partir desde lo que debiéramos aprender sí o sí hoy, siglo XXI, en la escuela. Híjole, yo creo que lo que tenemos que aprender en la escuela, creo que es más a convivir que un hard skill. O sea, es este tema de convivencia, es este tema de respeto, porque realmente las cosas, o sea, los conocimientos duros, técnicos, etcétera, pues sí, o sea, los podemos aprender, los podemos desarrollar, pero la escuela nos da muchas más cosas. Es un aprendizaje holístico, es una cuestión en la que aprendes a respetar a tus compañeros, a respetar a tus profesores, es una cuestión en la que aprendes a convivir, a hacer equipos. O sea, yo creo que eso es algo que vas aprendiendo, porque eso es algo que, vaya, o sea, es mucho más difícil aprender en una empresa. En una empresa te pueden enseñar a usar un software, en una empresa te pueden enseñar a hacer muchas cosas de esas hard, pero no te van a enseñar a ser líder.
no te van a enseñar a tratar bien a los demás. O sea, si ya vienes mal, híjole, eso ya corregirte va a ser muy difícil. Entonces yo creo que eso es lo que nos dan las escuelas en gran parte. ¿Y qué tanto tiene que venir como que toda esta parte de desarrollo de, pues digamos, de liderazgo, de convivencia, de la escuela contra de la casa, haz de cuenta? O sea, Yo creo que mucho viene de tu casa, por supuesto. O sea, si tuviéramos que decir un porcentaje, ¿qué podrá definir una persona bien adaptada, exitosa en el mundo? ¿Cómo la ves tú? yo diría un 80-20 ¿80 casa, 20 escuela? escuela. O sea, porque si ya no, o sea, si vienes mal, es una suma de esfuerzos, ¿no? Sí, Si vienes mal de tu casa, no va a haber profesor que te saque de eso, ¿no? Hemos escuchado muchas historias de profesores inspiradores, ¿no? Que les ayudan mucho a sus alumnos, que les han cambiado la vida a sus alumnos, pero pues también tiene que haber un alumno dispuesto a aprender, ¿no? O sea, Sí, claro. y eso también viene de casa, ¿no? Ese deseo de cambiar, etcétera. Pero yo creo que sí, yo creo que es la casa. Y entonces en la casa, ¿qué podría ser? O tal vez en tu experiencia viendo diferentes chavos, o sea, hay algunos que se dedican más, hay otros que digo, todos en la escuela tuvimos esa experiencia, ¿no? De verlo. Y también, pues depende de si te interesa, ¿no? O sea, si eres un artista, estás metido en una escuela, en una secundaria, pues te va de madre todo, ¿no? Claro. Si tú lo que quieres ser eso. Entonces, tal vez en la casa, ¿qué debería ser entonces lo principal? Yo creo que lo principal en la casa es que le pongan atención a los niños desde chiquitos. O sea, que se preocupen por ellos, que no haya como esta persecución de hacer tu tarea. Yo creo que eso no es que te importe, ¿no? Sino que si estén los papás, los abuelos, quien sea que esté a cargo del niño en cuestión, que estén atentos, ¿no? Ok. Porque muchas veces también hay este sentimiento un poco de, ay, es que mi hijo es el hit porque nunca le tuve que decir que hiciera su tarea. Pues sí, pero entonces siempre se presionó solito para impresionarte, tal vez, ¿no? O sea, entonces, ¿Lo dices por experiencia o qué? no lo sé. A mí nunca me tuvieron que corretear para hacer una tarea, pero yo siempre he sido muy ñoña, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, hay ese tema también yo creo que viene de casa, sobre todo ponerles atención, estar con ellos, pasar tiempo con ellos, porque si tienes estos niños funcionales, van a ser adultos funcionales. Claro. Y entonces, digamos, en la escuela, decías, es importante que aprendan a trabajar en equipo y todo, pero muchas veces en la escuela como se enseña en la escuela, hay un número uno, hay un cuadro de honor. Al final todo es, digamos, individualista. O sea, hay muchas cosas que sí se trabajan en equipo, pero hay uno que termina siendo el mejor. Y eso puede ser también de lo que termina llevando. A mí me tocó experiencias en empresas donde, o sea, yo ni me imaginaba alguna, vamos, como mala onda dentro de mi equipo, pero que te están tirando por acá y que tal se está peleando aquí, que te dices, ¿qué es esto, güey? O sea, Así es, o sea, así aprendemos. es esa necesidad de ser el número uno, como esas ser significante de alguna manera. Pero hay mucha gente que no la tiene. O sea, le puedes preguntar a mucha gente y te preguntas, ¿estuviste en el cuadro o no? Y te dicen, nunca, no me importa. Claro. No, o sea, pero hay mucha gente para la que sí es como meta, ¿no? Porque a lo mejor nos felicitaban sus papás, o les daban algún premio, les daban algún regalo, no sé, ¿no? Y el Hitter está en el cuadro de honor, ¿no? Pero la verdad es que en el largo plazo no hace ninguna diferencia y no importa, ¿no? Nada. O sea, no importa nada, no importa que estuviste todo el año en el cuadro de honor. No, o sea, no importa, no va en tu currículum, ¿no? Entonces, justamente creo que es eso, ¿no? Sí viene este tema de cómo vas premiando, cómo vas motivando. Y yo creo que, y sí, tal vez por experiencia, pero yo creo que tal vez esa gente que lo toma más light. O sea, no estoy diciendo que no le importe, no estoy diciendo que no haga, pero que ese ser el uno siempre, el cuadro de honor, o me voy a frustrar, el abanderado, pues viven un poco más tranquilos. Claro. No, y si sigues esto, vamos, los que eran los campeones del sistema como están, o los que son, pues son gente que le dicen qué hacer y lo hace. Sigue instrucciones de manera muy correcta. Claro. Que también es importante, ¿eh? Saber importante. seguir instrucciones te puede salvar la vida. Es importante, no estoy 100% de acuerdo. Hoy en día los problemas son mucho más, digamos, open-ended, ¿no? O sea, como que no hay que dar respuestas. Si quieres crear una compañía, por ejemplo, tal vez hay ciertas metodologías que te van ayudando a que te ordenes y modelos de negocio, así, así, muchas cosas que tú también conoces, design thinking, bla, bla, bla. Pero en realidad respuestas correctas no hay, esas no existen en el mundo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un cambio en cuanto a eso? A que hubiera, tal vez es desarrollar la curiosidad, la creatividad, cosas que en realidad no son
digamos que tan prioritarias o tan centrales. Yo creo que sí, o sea, la creatividad es central, pero justamente no podemos ir matando la creatividad de nuestros chavos, dándoles instrucciones tan precisas todo el tiempo, diciéndoles qué hacer todo el tiempo. Hay que dejarlos que piensen, pero también, pues, hay cuestiones que les han impedido desarrollar este pensamiento crítico, esta creatividad, como son tantas pantallas. O sea, este span de atención que cada vez es más corto, ¿no? O sea, y eso hace que los chavos pues les cueste cada vez más trabajo ser creativos o les cueste dar otro tipo de soluciones o que siempre necesiten que les digas qué hacer, ¿no? Entonces creo que también nos hace falta, de alguna manera, concientizar a la gente joven o que me escuche yo ya muy grande sobre la importancia de este tiempo de atención, ¿no? De que no todo el tiempo pueden ser estímulos, no todo el tiempo va a ser lo que te guste, ¿sabes? O sea, sí entiendo que vamos a hacer lo que nos guste, pero pues dentro de lo que nos gusta, hay cosas que no nos van a gustar, ¿no? Claro. Entonces creo que esta idea utópica de vas a ser libre y todo el tiempo vas a ser feliz y todo el tiempo vas a hacer lo que te guste, también nos lleva a mucha frustración cuando nos damos cuenta de que no es viable ser feliz el 100% del tiempo. No. O sea, necesitas el valle para exacto, disfrutar el pico. porque si no ni siquiera aprecias, ¿no? El momento en el que eres feliz, porque te estás on top todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, nos está bombardeando cada vez más, pues, el contenido más y más corto, mucho estímulo, como dices, y lo que se sacrifica, el tiempo que se sacrifica tal vez es el de pensar las cosas, y entonces nos podría llegar así como de información. No sabemos decir qué es verdad de qué es mentira, y de cierta manera es una programación que no queremos, que no pedimos y que ahí está. Y que ahí está, o sea, el bombazo de los fake news, ¿no? O sea, se hicieron los famosos con Trump, pero la realidad es que ahí han estado siempre, ¿no? Pero eso nos ha costado muchísimo, ¿no? La gente que no se detiene a pensar, ¿no? Yo decía, hace ya muchos años, detente a pensar, ¿no? Lo vimos ahora con COVID y las vacunas, ¿no? O sea, toda esta mala información de los anti-vaxxers que tiene un origen, ¿no? Pero que estamos viendo gente que sigue hoy por hoy sin vacunarse, COVID. Estamos viendo la reaparición de sarampión en Europa, porque la gente no se quiere vacunar, y todo viene de una mala información, una noticia mal dada, un artículo académico erróneo publicado en un journal, pero como siempre, siempre tienen más tracción las noticias escandalosas, las noticias negativas, y entonces ya todo el mundo pensó eso, y aunque el journal ya se retractó de ese paper, la gente ya... En el de las vacunas, vacunas generando autismo o provocando autismo, el journal ya se retractó, ya quitaron el paper, dijeron no es cierto. Pues no ha habido una campaña tan escandalosa que diga, la verdad es que no es cierto. Olvídense de eso. Sí, o sea, olvídense de eso, o sea, ya la gente lo interiorizó y no vacuna a sus hijos, o sea, esta mala información, o sea, tiene efectos en la salud física, mental, de toda, ¿no? Pero justo en dónde viene, ok, la información te la dan, pero en dónde estás tú que dices, ok, a ver, está esta información, voy a buscar otras fuentes, de esto no me hace sentido, esto no es lógico. ¿Dónde quedas tú? No hay. Es responsabilidad. En cierto punto sí hay que ser abierto a nueva información para crecer. ¿Y cuál es el balance entonces entre ser abierto a nueva información y no creer todo lo que me dicen? O sea, sí hay un balance complicado. Claro. Sí, o sea, hay que ser abierto, pero a lo mejor es esa parte de, ok, me voy a detener a pensar, ¿esto me hace sentido a mí o no me hace sentido? Ok, si hay esta información y hay mucha, o sea, hoy si algo nos sobra, es información, ¿no? Entonces, ¿esto me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Dónde puedo aprender más sobre este tema? Claro. ¿No? Buscar otras fuentes, sobre todo cuando son temas tan importantes. Sí. Tal vez clavarte en un tema también te sirve, ¿no? Porque ya empiezas verdaderamente a rascar y si estás 100% todo en esta era de información, no sabes nada. Imposible. Te tiene que gustar un tema, te clavas en ese tema y por eso es que nos volvemos especialistas, ¿no? En algo que nos gusta y generalmente además nos volvemos especialistas en temas que nos tocan a nosotros, ¿no? También estamos metidos nosotros en los temas que nos gusta investigar. Claro. A ver, mira, saqué materias de la secundaria y quería ir así como diciendo, a ver, ¿qué de esto me sirve? ¿Qué eso nos sirve hoy? Aquí las tengo, mira. Son español, matemáticas, geografía, historia, educación física, alguna lengua extranjera, ciencias, física, civismo, cómputo, educación artística. Esas son materias muy amplias y luego había como que historia de México y cosas por el estilo, ¿no? Eso tú
¿qué porcentaje de lo que aprendiste, digamos, en la secundaria y prepa usas hoy en tu día a día? Bueno, a ver, o sea, nunca he tenido que sumar una letra con un número, ¿no? O sea, afortunadamente, porque además nunca ya entendí, ¿no? O sea, para eso yo no lo sé. Pero sí creo que toda esta cuestión, por ejemplo, de matemáticas, sí te ayuda a tener un pensamiento lógico, ¿no? Al menos. Por ejemplo, en temas de español, geografía, pues a lo mejor no me van a preguntar las capitales, pero sí te ayuda a tener ciertos conocimientos, o cierta cultura general, ¿no? O sea, a mí me parece terrible cuando nos encontramos estos videos así de, dime la capital de Estados Unidos, Canadá, o sea, dicen unas cosas horribles, ¿no? O sea, y creo que sí hay cosas que, bueno, o sea, cosas básicas que sí necesitamos saber, ¿no? Mira, justo yo creo que todas esas materias son importantes. Ok. No, es que Veo venir un not really, pero ok. yo decía, o sea, parece que no y es haterismo, pero no. O sea, simplemente es un tema de el enfoque que se les da a todas estas materias, ¿no? Lo que tú te estabas quedando es justo lo importante. O sea, tener ahí una cierta orientación en dónde estoy, tener un primer acercamiento con la física, tal vez desde explorar, desde descubrir lo impresionante que es este mundo en el que vivimos, sí este razonamiento matemático que a todo mundo le sirve, ¿no? O sea, que no es nada más de operaciones aritméticas, sino, vamos, por un tema de orden, por un tema de ubicación espacial también. O sea, hay muchas cosas que sirven mucho, pero ¿cómo podemos hacer para que se enseñe lo importante? Eso, o sea, en lugar de hacer planas, en lugar de hacer tal, ¿sabes? O sea, porque también divirtiéndose un chavo, un alumno es que aprende más, ¿no? No estando ahí como zombie. Bien. Sí, claro. Es que creo que, bueno, el sistema educativo justamente está muy acostumbrado a eso, ¿no? Memoriza, apréndete, repite, ¿no? Entonces, creo que hace falta eso, ¿no? Hace falta tener más dinámicas, hace falta tener más, y en todos los niveles, pero sobre todo desde los más chiquitos, ¿no? Hacer que el aprendizaje también parezca una cosa divertida, ¿no? O sea, que ser a la escuela no sea como de, uy, ya llegué a la escuela a hacer 400 planas y a hacer, pero vaya, sí es un reto también para los maestros cada vez más, ¿no? Porque es ahora cómo te enseño, porque además las generaciones nuevas traen un chip totalmente distinto. O sea, yo veo gente 10 años más chica que yo y ya parece que les llevo 40, ¿no? O sea, de verdad, han cambiado muchísimo, muy rápido, ¿no? Entonces, creo que sí es un reto para el sistema educativo ver cómo lo hacemos. ¿Y cuál dirías que es el principal cambio? ¿En qué? O sea, de la siguiente generación. Los chavos, la rapidez. Todo tiene que ser rápido. Todo lo quieren rápido. Y eso es justamente lo que después, pues, le va a pegar y nos va a pegar en las empresas, ¿no? O sea, chavos que ya no quieren estar en las empresas y no los ascienden rápido. Chavos que sienten que no aprenden y rápido y se van, ¿no? Entonces, eso va a tener un efecto. Una visión más de corto plazo, justo por todos los estímulos como son. Exacto, todo tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, pues es eso. Digo que la información y el flujo de la misma pues es lo que propicia eso, y también por eso los modelos de negocios se aceleran tan rápido, y Claro. empresas que crecen tan rápido. O sea, tal vez el mundo entero es más rápido. No, totalmente. No, pero sí son estos chavos súper pegados a la tecnología, ¿no? O sea, chavos que te manejan un teléfono desde que, o sea, son niñitos, ¿no? Tienen 2, 3 años y ya los ves con el teléfono mucho más ágiles que gente más grande, ¿no? Entonces, ya nacieron con el teléfono en la mano, nosotros no. Nosotros llevamos echando ganas para mantenernos al día, pero ellos ya vienen con eso. Y yo creo que ese cambio tecnológico también va a ser difícil, va a tener efectos en la economía, porque también vamos a necesitar cada vez gente más especializada. Los trabajos low skill van a ir desapareciendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues va a ser un cambio muy, muy drástico con el paso de los años. Oye, y si tal vez estas materias, como yo las decía, se enseñaran dentro de una formación de persona, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir? Que si rompiéramos el molde ahí de este tipo de materias, como, ¿qué podríamos decir? Esto debería ser lo que enseñáramos. Pues yo creo que yo empezaría, o sea, no sé si se vería muy atascado, ¿no? Pero ahora que hace pensamiento crítico desde chavitos, ¿no? O sea, de un análisis de problemas, ponerles a resolver tal vez algunas simulaciones, o sea, sobre todo el tipo de dinámicas para hacer que los chavos pensaran más,
se profundizaran más en el conocimiento, les gustara más averiguar cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudaría mucho. Ok, pensamiento crítico. ¿Qué otra se te ocurre? O sea, tal vez algo, digo, yendo por ese lado, algo así como de meter meditación. Pues a lo mejor entonces sí, mindfulness, Ajá. ¿no? O sea, una clase de mindfulness desde muy chavitos, a lo mejor una clase de educación física se me hace importantísimo, ¿eh? A mí nunca me ha gustado la clase de educación física, pero sí me parece muy importante. Pero también esta clase de educación física en la que te enseñen a que te guste el ejercicio, ¿no? No esta clase que tocaba a las 7 de la mañana, y si el profe me ve se acuerda, que nos grita así, fuera panza, a las 7 de la mañana, y así, no, por favor, ¿no? Y te tenían en shorts, en el frío, haciendo cangrejitos y ositos, y luego, pues no todos nacimos para el ejercicio, ¿no? Entonces, de pronto eso, pero que, ¿sabes? O sea, que no te pusieran a jugar, o sea, que hicieran algo que verdaderamente hiciera que te gustara el ejercicio y no pareciera como la tortura de la semana, ¿no? O sea, algo militar así extraño. O sea, creo que estaría padre, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. Igual está medio locochón, ¿no? Pero que los chavitos hicieran yoga desde chiquitos, o sea, estaría muy padre, Sí, claro. ¿no? O sea, que conectaran, que pensaran, que tuvieran este espacio como de calma, ¿no? Sí, y platicabas ahorita de algunas dinámicas que ya tienes que ponerte creativo a que los chavos hagan algo, ¿no? Entonces, ahí ¿qué dinámica tú dirías es la más entretenida, que más han disfrutado tus alumnos en alguna vez que hayas hecho algo? Pues yo he visto, o sea, cabe decir que mis chavos son adultos, ¿no? Adultos jóvenes. 19 ¿no? años. 17, 18, 19, ¿no? Son adultos jóvenes. Pero he visto que les gusta mucho, por ejemplo, pero fíjense, todavía es una cosa tecnológica, ¿no? Pau, haznos Kahoots. Pues bueno, les encanta hacer Kahoots, ¿no? O sea, ¿Qué es un Kahoot? ¿Qué es un Kahoot? A eso digo, ¿no? De Kahoot es una cosa ya que tú programas, el programa del maestro, ya llega con preguntas, y entonces un juego, ¿no? Porque te sale la pregunta en la pantalla, y entonces tienes 4 respuestas, ellos se conectan en el celular, y en ese nada más desaparece como los colores, ellos escogen un color, y les va sacando una tabla de posiciones, y se vuelve una competencia, en la que siempre es así, o sea, y el que gane, que se ganó, ¿no? O sea, no ya quieren jugar nada más por jugarla, ¿no? Entonces, estas dinámicas porque usadas con tecnología, les gustan mucho. Hace unos días los puse a actuar y también los disfrutaron mucho. O sea, esta clase en donde el profe se para a hablar, ya no le aguanta, ¿no? Entonces también nosotros nos tenemos que poner creativos. Digo, hay veces que sí es necesario, ¿no? Y que, pues ni modo, hoy te toca escuchar, ¿no? Pero creo que sí les tienes que poner este tipo de cosas como de actúen, ahora hagan ustedes, ahora hagan un póster. O sea, ese tipo de cosas también veo que les gustan más porque los tienen activos, porque también les dan chance de conocer a sus compañeros, de platicar, de estar un ratito, a lo mejor incluso fuera del salón, ¿no? O sea, como de vamos a hacer esto, las mesitas un ratito y regresamos y lo presentamos. O sea, conviven en otro espacio que no es como siempre sentados en el salón. Cállense, yo estoy hablando. Es que ahí es que están aprendiendo algo mientras están haciendo algo, y entonces se cumple el objetivo, ¿no? En lugar de memorizarlo. O sea, el verdadero trabajo es el trabajo en equipo, es la convivencia, es pues no sé, la agilidad mental. Sí, o sea, además es como de tienen 20 minutos para hacerlo. Es que esto nos vamos a tardar más, lo que alcancen a hacer 20 minutos, ¿no? O sea, ese tipo de retos les gustan mucho. Liderazgo ahí. Liderazgo también. Luego ves, ¿no? Quieres que dice, a ver, todos, atención, ¿no? Sí. Así la vamos a hacer. Entonces, pues está muy padre ver cómo se van haciendo estas dinámicas de grupo, pero insisto, o sea, esta cuestión en donde también los profes nos queda esta tarea grande de ponernos creativos, ¿no? Para que los chavos aprendan y no salgan sin nada, ¿no? Así de, no me acuerdo ni qué medio que hace, no me acuerdo ni de qué. A mí me ha tocado chavos que de repente llegan y me dicen, es que llevé tal materia y no sé ni de qué se trató, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? O sea, porque le invirtieron un semestre de su vida a una materia y después resulta, puede gustarte o no gustarte, es una cosa distinta, pero que de plano no sepas ni qué fue, o sea, me parece terrible. Yo también tuve oportunidad de dar clases, ya van a ser 10 años, y tengo la fortuna, la verdad, con algunos de los chavos, yo ya en ese entonces que tenía 23 años y ellos tenían 19, o sea, Un poquito. casi de la misma edad, 24, 18 pone, no sé. Y tengo la fortuna de que algunos hoy en día son mis amigos. Me encanta eso y la verdad lo valoro mucho. Y siempre también habían los alumnos que eran muy difíciles. Ahí nos toca trabajar un tema de persuasión o sea, es todo un rollo convencerlos de aprender o algo. Algunos no se puede y termina saliendo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer por esos chavos que igual no muestran interés? Que también puede ser la responsabilidad del maestro
levantárselo, ¿no? Crearlo. O sea, yo creo que ahí... ¿Tienes alguna historia de éxito en cuanto a eso, por ejemplo? Híjole. He tenido historias de todas, ¿no? O sea, porque ya son muchos años dando clases. Pero creo que ha habido, y aparte yo doy clases muy teóricas, o sea, todas mis materias son teóricas, o sea, como que para mí... ¿Qué son? Yo he dado introducción a la empresa, que es mi materia de ahorita, liderazgo, comportamiento organizacional, esas son un poquito más fáciles de meter dinámicas, ¿no? Pero intro a la empresa es teórica. Y además son niños de 17, 18 años, pobrecitos, que de repente dicen, híjole, más teoría, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí van, y sobre todo con ese esfuerzo de que lo entiendan. Pero además, justo aquí es chistoso porque se te hace un ojo clínico ya que llevas años dando clases. Desde que ves a tu grupo, ya más o menos sabes, o sea, no es que lo estés juzgando, pero ya desde que se sientan, más o menos dices, aplicado, hijo, este va a costar trabajo, hay que llega 40 minutos tarde, dices, te va a costar más trabajo, ¿no? O sea, pero creo que justamente pues he tenido chavos que de repente se acercan y me platican, ¿no? O sea, es que la clase me cuesta mucho trabajo, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? La verdad es que me aburro un chorro, ¿no? Porque es mucha teoría y ya no sé qué hacer, ¿no? Y es como de, ok, ¿sabes qué? Pues te recomiendo que veas una serie. Les he tratado de poner series, ¿no? O sea, los pongo a ver Black Mirror un montón, y hacemos análisis sobre eso. Eso les sirve mucho, pero sobre un chavo en especial, la verdad es que no ubico a ninguno como tal. O sea, yo siempre les he llevado más años. Entonces, como ese tema de somos cuates, no. Nos ayudamos con mucho cariño en los pasillos de la escuela, pero pues nada más eso, ¿no? Han sido chavos que de repente, sobre todo eso, ¿no? Que se acercan. He notado también chavos que de repente como que no les hacen mucho caso en su casa, tal vez, ¿no? Y entonces necesitan llamar la atención en la escuela. Chavos que de plano dices desvale. Y yo lo que trato de hacer yo es platicar con ellos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué estás llegando tarde? ¿Cómo te ayudo? O sea, como que ese siempre mi approach, ¿no? Sí, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? No, pues es que la verdad se me hace muy difícil, por favor, ¿qué puedo leer? Vas. Oye, la verdad es que, o sea, sí hay cosas que dices, bueno, ¿no? Lo que pasa es que se me hace tarde porque hay mucho tráfico. Pues mi consejo es al más temprano, ¿no? Porque ya que estés en una empresa, o sea, no puedes decir, llegué 2 horas tarde siempre, ¿no? Porque hay tráfico. Entonces, yo creo que es eso, ser cercano con los chavos. O sea, que no seas este profe que a mí me tocaron, ¿no? Así de, ya, no sé si a ti, ¿no? Como esta onda de, dime doctor, ¿no? Yo soy doctor fulano, ya doctora fulana. O sea, es como, tranquilos todos, ¿no? No nos rebautizaron el día que, cuando cambiamos el acta de nacimiento, el día que nos graduamos, ¿no? Sí. Yo creo que ser cercano, que sienta la confianza de decirte, tengo una situación en casa que no me permite poner atención, por ejemplo, ¿no? Chavos que te dicen, ¿sabes qué? Hay alguien enfermo en mi casa, ahora en pandemia fue muy común, no sé, estoy pasando por una situación difícil. Un ejercicio que yo les hago a mis alumnos al inicio del semestre, siempre, es que les pido desde hace algunos años, es que les pido una autobiografía. Y es un súper ejercicio, porque les aseguro y se las cumplo que esa autobiografía, independientemente de que yo tenga una coprofesora, que las tengo en algunos cursos, en grupos muy grandes, siempre las leo nada más yo. O sea, son mías. Y entonces digo, sí, y una de las preguntas es, ¿hay algo que quieres que yo sepa? Dímelo, ¿no? Y hay chavos que nada más te escriben así como, ya sabes, no, me llamo Pau y me gusta dar clases, ¿no? Ya. Pero hay gente que sí te escribe y te vacía su corazón y te escriben 10 páginas, y entonces digo, ok. Y hay quien te cuenta, pues la verdad es que vivo con depresión. Quiero que sepas que vivo con depresión y a veces me cuesta mucho trabajo levantarme para llegar a la escuela. Entonces dices, bueno, o sea, valor todavía más que estés aquí sentado, ¿no? Pues, por supuesto, el valor de todos, ¿no? Pero ves esfuerzo. O sabes que sufro de ansiedad. Yo sé, les digo, ¿no? Si tienen ansiedad, platiquen para que el día que se salgan de ensayo, yo cuando menos sepa qué les está pasando y sepa qué hacer, ¿no? Tengo ansiedad, falleció mi mamá. Y te encuentras todas estas historias. Y siento que eso también, y siempre les escribo algún apapacho, ¿no? Y no nada más o sea, no es un tema de quedar bien con ellos, verdaderamente me importa que estés bien, verdaderamente me importa que aprendas y siento un compromiso contigo de que aprendas, ¿no? Entonces, y de que te lleves algo de la clase, ¿no? Un aprendizaje que sea a lo mejor, ni siquiera creo que te aprendas todos los tipos de liderazgo, ¿no? O sea, de memoria, o sea, ¿no? O sea, pero que te lleves que puedes ser un líder, que te lleves que te gusta leer, que te lleves que tienes más amigos, que te lleves que te puedes acercar a tus profesores, ¿no? O sea, yo creo que esa es la experiencia más importante. Este ejercicio de la autobiografía, yo personalmente en un podcast de un amigo mío de Héctor Escajadillo, que le mandamos un saludo, escuché por primera vez la pregunta el concepto de preguntarte quién soy.
y es poderosísimo. O sea, la verdad, porque es algo que nunca pensamos. Yo creo que ese ejercicio, también escribir las cosas, te sale de una manera diferente que platicarlas. Totalmente. Y además lo que me he encontrado mucho a raíz de la pandemia, son chavos mucho más insightful, ¿sabes? O sea, chavos que ya piensan más en ellos, chavos que se analizan más. De repente me he encontrado autobiografías de chavos que me escriben, es que durante la pandemia me sirvió para pensar en mí misma, saber a dónde quiero ir, qué quiero lograr, cómo me reconozco como persona. Y digo, está cañones. O sea, yo no me hacía esas preguntas a los 17 años, ¿no? O sea, sí creo que también entre esta olla de información que tienen, también les nace mucho más esta curiosidad de saber quiénes son, qué quieren y que se lo pregunten. Me parece importantísimo y me parece padrísimo, ¿no? Que ya lo consideren desde tan chiquitos. Y empujarlo ahí para que eso surja, porque también, igual algo que siempre nos va a convenir es darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, pues lo más pronto posible, ¿no? O sea... Totalmente, ¿no? Y qué presión, ¿no? O sea, de verdad yo veo a mis alumnos y los admiro mucho, porque entiendo esta presión tan dura de tener 17 años y decir, y también vivimos un poquito casados con esta idea de a lo que estudie me voy a dedicar, ¿no? O sea, ya sellé mi destino, ¿no? Con esto que estudie y ya valió, y puedo entender esa ansiedad, ¿no? Decir, tengo 17 años y voy a decir lo que va a ser los 150, ¿no? O sea, tranquilos todos, ¿no? O sea, podemos cambiar, podemos ir reorientándonos y no pasa nada, ¿no? Obviamente te vas metiendo a una carrera que más o menos traiga tus intereses, ¿no? O sea, yo jamás me hubiera metido a estudiar física, ¿no? O sea, no me gustaba, no me latía, no era lo mío, ¿no? Pero sí creo que hay esta parte de relajarse, de entender que puedes ir cambiando, puedes ir evolucionando y te puedes ir encontrando y te van a ir gustando cosas diferentes y no pasa nada. Lo importante es disfrutar. Exacto. Oye, y digo, ahorita estás tocando el tema de cambiarte de profesión. Tú ahora, pues sí, eres tu maestría en administración, doctorado en administración, pero eres licenciada en gastronomía, eres chef. Y artes culinarias, pues. Y artes culinarias. Entonces, por ejemplo, aquí platícanos como de ese cambio que está un poquito subido. Estuvo un poquito raro, pero la verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento porque creo que justamente esas experiencias me llevaron a hoy, ¿no? O sea, esos pasos me llevaron a hoy que verdaderamente yo te puedo decir que soy muy afortunada. Digo, ahorita regreso a eso, pero soy muy afortunada porque verdaderamente yo tengo vocación. O sea, la encontré. Y creo que es un enorme regalo del mundo encontrar tu vocación. No toda la gente tiene la suerte de encontrarla. Entonces, lo que yo siento por la docencia es verdadera vocación y me ha llevado este camino, el haber estudiado primero gastronomía, contra todo pronóstico, porque me acuerdo que cuando yo dije que quería estudiar gastronomía, mi papá hasta me dijo, oye, pero si no cocinas nunca, ¿te traes por? Y yo, no, o sea, pues que está padre. Y aparte, pues, o sea, estamos hablando, o sea, y ahí me voy a delatar en edad, pero estamos hablando ¿de qué año era? Como el 2000 y tantitos. 2000 poquitos, ¿no? 2004 entré a la universidad. Entonces, en ese momento estaba muy de moda, pero fíjate, ahí las modas y los chavos, no estaba muy de moda estudiar gastronomía. Yo pertenezco a la primera generación de gastronomía y artes culinarias del CESA, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba como estudiando esta posibilidad y te vendían como esta idea de vas a ser chef y vas a viajar y ya sabes, o sea, te vendían como esta cosa súper glam. Y entonces pues me ganó el glam, ¿no? Y yo me inscribí ahí, pero yo me acuerdo que yo de la carrera medio la sufrí. O sea, me acuerdo que decían, es que nos toca clase de cocina y decía, y hoy veo y dije, eso debe haber sido una señal, ¿no? O sea, si la clase de cocina no te gusta, estás estudiando gastronomía, pues tal vez no se camino, ¿no? Claro. Pero bueno, estudié eso, me caía gordísima la clase de cocina. O sea, de verdad, o sea, no era mala, tampoco soy buenísima, pero no me gustaba, ¿no? Pero entonces, pues, después, pues vino un gran cambio, vino una enorme experiencia estudiando gastronomía, que yo creo que fue la que determinó que hoy yo estudie lo que estudio, ¿no? Que son los migrantes indocumentados, que son las poblaciones vulnerables en general, ¿no? Y en vulnerables hay un tema de género, hay un tema de, por ejemplo, empleados sin mucho poder, etcétera. Pero justo viene esta experiencia de vivir en Dubái 6 meses, 7 meses, ¿no? Ahí en el Burj Al Arab. Sí, o sea, Burj Al Arab, ¿no? Trabajando en Burj Al Arab como practicante, teniendo 21 años. O sea, la verdad yo pienso, digo, mis papás están cañones también, o sea, me mandaron así, ¿no? Porque además, pues pensemos en que no era lo que es hoy la comunicación, ¿no? Dubái no era territorio Telcel, no era.
El recibo del teléfono, me acuerdo cómo caía. No, eso fue terrible, mi papá se enojaba mucho. Pero además, o sea, eso fue ya que ya que nos fuimos de Dubái, ¿no? Que hicimos una visita por ahí en Inglaterra. Pero en Dubái no había red, o sea, usabas o sea, yo llegué, me acuerdo que lo primero que hice fue que compré un telefonito así. ¿2007 era? 2006. 16 años. Un chorro. Y entonces, me acuerdo que llegué y lo primero que hice fue comprar un teléfono, estos Nokia de Viborita, ¿no? Que además por ahí todavía lo tengo, como buena tricosa que soy, pariente de mi papá. Con las teclas, o sea, con los números normales, digamos, y los números en árabe, ¿no? Lo compro y le pongo lo que yo consideraba que era una buena cantidad de crédito, y me recogen de la empresa. Además, pues en Dubái, cuando llegas a trabajar, porque yo llegué contratada, a todos los empleados les quitan el pasaporte. Eso es una cosa interesante, ¿no? Es un fenómeno interesante que han dicho que incluso, o sea, es un secuestro, entre comillas, ¿no? Entonces llegas, no te secuestran, te recogen, te quitan el pasaporte. O sea, yo 21 años soy ahí, ¿no? Y te quitan el pasaporte, me dejan en una casita ahí, que estaba muy cerca del desierto. Llego a un depa, o sea, junio, ya hacía calor, mucho calor. No había nadie en el depa, yo nada más deduje que ahí vivían otras 3 personas. Y de pronto me acuerdo que llamé a la casa, ¿no? Para avisar que ya había llegado. Estaba mi mamá contigo. Y entonces yo, ¿qué onda? Ya llegué, ¿cómo estás? ¿No? Pues llegando, quién sabe, está aquí, estoy aquí. ¿Cómo está Pepe? No, pues bien. Y de pronto se corta la llamada, ¿no? Así, se me quedé sin crédito. Se corta la llamada. Volteo a la ventana y veo un camello pasando por la ventana. Y me acuerdo que me senté en la cama y dije, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? ¿No? Para lejos de mi casa, no conozco, no sé qué voy a hacer. Pero pues bueno, fue una experiencia enorme, ¿no? O sea, creo que valieron la pena. Nos echábamos jornadas de 16 horas. O sea, yo creo que hoy me moría, pero estaba ¿Dormías parada? Me dormí parada, me llegué a dormir parada, qué oso. Me acuerdo que una vez llegó un chef y yo estaba ensartando unas brochetillas. Me acuerdo que cabeceé, o sea, los 21 años cabeceando, qué oso. O sea, estaba muy cansada. Y así como que dijo, oye, ¿qué? ¿No? O sea, me dormí parada. La verdad es que sí estaba cansada. ¿A quién tocó conocer ahí en el restaurante? ¿Te tocó ver a alguien así famosísimo? Pues así famosos de esa época, pues iba David Beckham, iba Wayne Rooney, ¿no? Por ahí a una amiga y a mí nos emocionó mucho cuando llegó Sean Paul, que pues para los jóvenes, qué sé quién era, ¿no? Pero sí estuvo muy de moda con Rihanna hace unos años. Pero bueno, fue a ellos a los que me tocó ver. Por supuesto, estaba prohibidísimo pedir fotos, autógrafos y cosas, te podían correr. Pero bueno, los vimos. Bueno, y entonces, toda esta experiencia ya en Dubái, eran o sea, esta labor, conocer a toda esta gente de diferentes lugares del mundo, que venían de una situación también difícil, Claro. De todos sus países, que mandaban todo su dinero para afuera, ¿no? En remesas y tal. Es algo que te va sembrando esta curiosidad por dedicarte a estudiar ese fenómeno de los migrantes. Pero a mí ni se me ocurrió. O sea, yo en ese momento ¿no? Obviamente yo, 21 años, yo lo único que decía es, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que a los europeos los meten a un lugar, unos depas muy padres, que se llaman The Gardens, ¿no? Y en The Gardens caminabas ahí un poquito, llegabas a un mall que tenía un cine, que tenía un súper, ¿no? O sea, pero un mall. Pero entonces las personas que venían como de lugares más pobres, que venían de Filipinas, de India, de Pakistán, de Nepal, etcétera, las metían a un lugar que se llama Iqus, que ya lo busqué, no entiendo qué significa, supongo que es un nombre propio, pero eran nada más como dormitorios, no tenían departamentos, eran unos dormitorios y además a ellos, como eran los que menos ganaban, tenían un comedor 24 horas, en donde pues podían ir y comer y lo único que les cobraban aparte era como si querían comprar papitas o refrescos, o sea, como comida empacada, pero todo lo guisado era gratis, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? ¿Por qué viven así? Y los rusos, toda la gente que era como de Rusia, Uzbekistán, o sea, conocí gente de Uzbekistán, de Navidad, ¿no? Vivían también como juntos en un edificio así como medio fregado, y los que éramos de ningún lado, vivíamos en estas villitas junto al desierto, también muy lejos de todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a decir, oye, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué ellos viven así, los demás no? ¿Qué onda con esta gente que te cuenta que dejó a sus familias, que no tiene dinero, que, ¿verdad? Te contaban historias, ¿no? Así, yo estoy aquí porque me estoy escapando de mi familia que me quiere casar en un matrimonio arreglado, ¿no? O sea, eran esas historias que veías en la tele, ¿no? Y aparte, esta escasez cuando están trabajando en el hotel más fresa del mundo. El hotel más, en ese momento se jactaban de ser, no sé hoy, el único hotel 7 estrellas del mundo, ¿no? Entonces, era durísimo ver que, por ejemplo, nosotros poníamos unos buffets impresionantes, ¿no? O sea, buffets con langostas, las que quieras, cosas forradas, o sea, bueno, comida forrada en oro, etcétera.
La carne. La carne, wagyu, ¿no? En ese momento que además era más difícil de conseguir, etcétera. Y entonces me acuerdo que te decían, cuando se acaba la hora del buffet, vas, recoges y lo tiras todo a la basura. Y entonces decíamos, oye, pero ¿por qué no cuando menos lo damos a la cafetería, ¿no? O sea, para que la gente aquí se lo coma. Pero había un tema ilegal, como que si se enfermaban los empleados, etcétera. O sea, como que tenían una cafetería, una empresa subcontratada para el servicio de cafetería, entonces no se podían meter con eso. O eso decían. O eso decía, ¿no? Pero no nos dejaban hacerlo. Y entonces, pues, o sea, nosotros, ¿no? O sea, yo que también vengo de un país que es pobre de alguna manera y que tiene tanta gente en situación de pobreza, decía, ¿cómo vas a tirar toda esta comida de la basura, no? Entonces hacíamos ahí unas trampillas chistosas, ¿no? Como de que muchos de nosotros recogíamos el buffet, lo pones en un carrito y entonces lo dejábamos estacionado en un pasillo y como que decíamos, voy al baño, vengo en 10 minutos, ¿no? Y regresabas y ya se habían comido todo, ¿no? O sea, pero era comida que de otra forma era gente, o sea, esta gente jamás iba a comer, jamás iba a probar, que a lo mejor en la villa esta donde vivían, pues comían cualquier cosa, ¿no? Y entonces, al final del día era esto, ¿no? O sea, ver esta escasez, ver cómo buscaban el comer, ver gente que lloraba si les contaban un día de sueldo, porque decía, ya me desacompletaron lo que iba a mandar a mi casa, ¿no? Entonces, sí fue como una experiencia muy impresionante, pero muy enriquecedora, justamente también porque iba sola, ¿no? Porque entonces no me quedó de otra más que socializar. Entonces, pues era padre porque un día ibas en el camioncito que te llevaba al hotel platicando con un inglés, mañana con alguien de Filipinas, mañana con un gringo, mañana con alguien de Nepal, o sea, Pakistán, India, Filipinas, o sea, yo jamás me imaginé conocer personas de tantos lugares, ¿no? O sea, nada más en el hotel trabajaban personas de 87 países, ¿no? Entonces todos los días era una experiencia diferente y todos los días podías aprender algo de esas personas. Y afortunadamente, y digo afortunadamente porque creo que verdaderamente fue un gran regalo, el que no habían teléfonos inteligentes en ese momento, porque eso permitía que fueras en el camioncito platicando, porque si no te hubieras puesto los audífonos, todos con audífonos, y no hubieras platicado, ¿no? Y no hubieras conocido a la gente, yo creo que eso fue algo muy valioso. Creo que justo el que no había esos celulares, que no había tecnología, que tenías que estar ahí, era lo diferente, ¿no? Ahora, vamos, estamos en todos lados y tenemos que aprender a estar presentes, ¿no? Claro. Luego es muy difícil. No sé eso cómo puede ser la mejor manera de transmitirlo, de enseñarlo, de decir que es importante. Híjole, pues yo creo que también lo hago con mis alumnos. Trato de hacerlo yo también, de repente me falla, pero creo que es muy importante valorar eso, ¿no? O sea, el estar presentes, el estar con quien estás, ¿no? O sea, porque por estar platicando con quien no está, te pierdes de quien sí está, ¿no? En ese momento. Claro. Y justo pues eso, ¿no? De repente pues hay 4,000 distracciones, ¿no? O sea, en una sola pantallita tienes juegos, tienes ligue, tienes chat, tienes videos, o sea, tienes demasiadas cosas. De verdad es que tienes demasiadas tentaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa atención, también la importancia de la atención es algo que tenemos que transmitir. Y entonces, bueno, ya estuviste allá, aprendiste todos los migrantes y luego llegaste a la academia. Yo llegué a la academia de maneras insospechadas. Yo sabía que quería dar clases, o sea, ese era mi bottom line, ¿no? El día que yo me gradué del CESA. ¿Cuándo sabías? Yo siempre supe. Eso siempre lo supe, por eso también es curioso, porque yo, pues, mi primera clase pagada fue hace como 17 años, ¿no? O sea, ya un chorro. Pero mi primera clase se la dio a mis abuelitos, o sea, a mi abuelito, ¿no? Le enseñaba inglés y era mi sueño. O sea, yo creo que el mejor regalo que me han dado fue mi pizarrón blanco, ¿no? O sea, un pizarrón blanco y unos plumones, cuando además, pues, los pizarrones blancos hace muchos años, o sea, 20 y tantos años, pues no eran tan comunes, ¿no? O sea, eran gises, ¿no? Entonces, cuando me daba mi pizarrón blanco y mis plumones, yo fui la más feliz, porque, pues, sentaba mi abuelito y hacía sus dictados, le hacía boleta, que le firmaba a mi abuelita, dejaba tarea, yo era la más feliz dando clases, ¿no? Y cuando me pelaba, o sea, cuando todos estaban ocupados, pues cómo no, me ponía yo a practicar mis clases aunque nadie me oyera. Ahí parecía loquita dando mi clase sola. Entonces siempre supe que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y luego, ¿por qué te pones a estudiar algo que, o sea, si ya sabes que eres maestro, o sea, ya pensando hacia atrás, digo, y haciendo como ese razonamiento,
porque a veces hay cosas que ya sabemos y de todas maneras las callamos y nos ponemos a hacer otra cosa. En tu caso, puedes contar lo que, o sea, viendo hacia atrás. Pues yo creo que hay un tema pues de que estás chavito, y no pasa nada más en los chavitos, también pasa cuando eres grande, ¿no? Pero es más así cuando estás chavito, que eres más impresionable, ¿no? O sea, eres más como de, me gustaría tener como este estilo de vida, me gustaría ser esta persona que viaja, ser o sea, el uniforme. Yo me acuerdo de la primera vez que me uniformé, ¿no? De chef, fue así como, wow, ¿no? Y que era una vida que no fue la que te prometieron tampoco en la escuela. O sea, para nada de glamour. Ah, bueno, qué glamour, que nada. O sea, eran unas gritonisas terroríficas, ya vivía sucio, apestoso. O sea, no. Era una cosa. Cortado, quemado. Era una cosa muy lejos de ese glamour de las fotos, ¿no? Que digo, a quien le apasione, o sea, necesitas que te apasione, pero yo creo que eso todo, cualquier cosa, ¿no? Pero esa vida sí está durísima. Sí, claro. O sea, hay a quien le gusta eso y listo, ya está. No, bueno, la madre. ¿no? O sea, afortunadamente hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, yo me dejé llevar un poco por esta cuestión. Yo también sabía que no ya quería enseñar a niños. Esa es una cuestión también importante. Yo me di cuenta que mi público no eran los niños, eran los adultos. Porque incluso en la prepa, pues me he hecho el Teachers, ¿no? Este curso famoso del año, para niños primero. De inglés. De inglés, ¿no? Para dar clases de inglés. Y entonces me acuerdo que me llevaron a hacer prácticas a un como kinder. Y yo así de, no, pues no, o sea, sí me gusta dar clases, pero no a niños, ¿no? Entonces, nunca se me ocurrió, por ejemplo, ser normalista, ¿no? Y voy a ser maestra de primaria, o sea, jamás fue como mi idea. Entonces, pues, dije, ok, si quiero dar clases, pues tengo que hacer una maestría, ¿no? O sea, porque siempre tienes que estar un grado arriba de donde quieres dar clases, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer una maestría. Y entonces, pues, termino la carrera y como que me distraje, ¿no? O sea, también ya fui emprendedora, ¿no? Vi que esa vida, al menos por ahora, no es, o en ese momento no era lo que me gustaba hacer. Y entonces, pues, surge la oportunidad de hacer un MBA. Entro al MBA y dije, ahora sí puedo dar clases, ¿no? Y entonces entré a dar clases primero en una escuela chiquita por primera vez de licenciatura. Y ahí, pues, yo no llevaba tantos años a mis alumnos, ¿no? Tenía esa experiencia un poquito más como la tuya, en donde, pues, yo de haber tenido, no sé, tal vez como unos 28 años, ¿no? Y mis alumnos tenían 21, pues se sentían un poco más cercanos. Y ya después... pues un profesor de la maestría, un profesor de operaciones, me llama un día, ¿no? De la nada, yo era muy aplicada, siempre insisto, siempre he sido muy ñoña. Y entonces me llama y me dice, Pau, es que me acaban de nombrar el director del doctorado, ¿no? Y pues estoy buscando a gente que esté interesada y pues quería ver si te interesaba. Y yo, un doctorado. O sea, la verdad es que tampoco me había planteado, o sea, yo estaba terminando la maestría. Y entonces yo dije, híjole, son 4 años, ¿no? O sea, es otra carrera. Híjole, ¿qué tanto quiero hacer esto? Lo pensé, lo consideré, lo ponderé, lo platiqué en casa. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, vámonos. O sea, es algo que me gusta, lo quiero hacer. Es algo que hacen los... Es algo que hacen los maestros, ¿no? O sea, eso me va a llevar a dar, o sea, eso me va a llevar a dar clases, o sea, sí en la universidad y en maestría, ¿no? O sea, entonces dije, vámonos, ¿no? Y entonces, pues, es así como entro al doctorado, medio de rebote. Y aparte, el profesor en cuestión me dijo, ¿sabes qué? Déjame ver, porque estudiaste gastronomía, ¿no? Entonces vamos a ver si eso no ya pesa el comité a la hora de querer aceptarte, ¿no? Entonces, afortunadamente no les pesó, pero, y pude entrar a hacer doctorado, lo terminé en los 4 años reglamentarios, y con eso, pues ya me convierto de catedrática, profesora universitaria, saliendito, ¿no? Salgo de doctorado en mayo, para agosto, afortunadamente tenía trabajo, y ahí sigo. Ok, y una parte muy importante es no solamente de dar clases, sino también hacer esta investigación y pues, estar publicando papers. ¿Qué tan complicado es como colocar tu estudio, tu investigación, tus papers en un journal así de altísimo nivel? Mucho. Mucho, porque de entrada tenemos muchas desventajas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como latinos, de entrada, o sea, lo que manda en el mundo de investigación es el inglés, ¿no? Y por muy buen inglés que hables, pues estás en desventaja, ¿no? Con las personas que hablan inglés, ¿no? Y además, pues, como primera lengua, ¿no? Y entonces, pues además, pues estás compitiendo por exactamente las mismas páginas que los profesores universitarios del mundo, ¿no? Entonces ahí estás en una cierta desventaja. Entonces, pues lo que te queda es echarle todavía más ganas, y pues también irte colocando. O sea, el networking también se vuelve como elemental en esta etapa, ir conociendo gente, ir a las conferencias, que te inviten a sus proyectos. O sea, de repente ser tú, pues vas empezando, ¿no? Ser tú el que hace la talacha, ¿no? Para ir aprendiendo, y pues así como vas avanzando. Y tienes que tener un mentor, alguien que te ayude. Por supuesto, o sea, el mentor es básico.
O sea, sin mentor está muy difícil. Bueno, o sea, no está imposible, pero está mucho más difícil, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener un gran mentor que me ha acompañado en este proceso, que me ha enseñado, que me ha presentado a sus compañeros, que me ha presentado a sus colegas, que me ha presentado a sus amigos, que es gente que a su vez me ha ido abriendo otras puertas. Y pues bueno, o sea, también como que te dicen investigador, papers, pero no te dicen que hay un chorro de cosas alrededor, ¿no? También tienes que ser revisor de papers, vas perteneciendo a la junta editorial de los journals, te vas volviendo coeditor. Por ejemplo, también soy coeditora de revisiones de libros, ¿no? Entonces también pues me toca llevar un chorro y estar revisando, o sea, entonces son todas estas cositas que van alrededor de poder ser parte de una comunidad, porque también ser parte pues se vuelve básico. Y para hacer estos papers, entonces, el de Migrantes tuyo, ahí nos podrías contar alguna de las historias que todavía más recuerdas de esta, o sea, ¿de qué se trataba este paper que fue justo con el que te graduaste, no? Me gradué con 3. Ah, bueno, pero uno de ellos era de los migrantes. 2 de migrantes, 2 de migrantes con historias de migrantes, ¿no? Pero yo creo que a mí de las cosas que me impactaron, o sea, cuando yo me voy a Estados Unidos a hacer mi tesis, yo iba con otra idea totalmente, ¿no? Yo iba a buscar gente endeudada con payday loans. Y entonces pues llego y digo, no, justo estaba Trump, estaba todo este tema de que si Trump lo iban a elegir, ¿no? Y entonces había como mucha incertidumbre en el ambiente. Entonces hablo con mi asesor y digo, oye, eso de los payday loans está aburridísimo comparado con ver a los migrantes, ¿no? Pero también está bien difícil. O sea, porque tú no podías andar por acá y decir, pues tú como que tienes cara indocumentado, te entrevisto. O sea, no podías. O sea, te tenías que ir ganando la confianza, tenías que pertenecer de alguna manera a ese ambiente. Y entonces pues ahí me las fui ingeniando. Y entonces empecé a trabajar a trabajar, ¿no? A ser voluntaria en una iglesia. Pero llegó el momento en el que yo ya tenía mi radio y contestaba teléfono. O sea, yo ya era parte de la iglesia, ¿no? En un momento. Pero me contaron historias durísimas, durísimas. Yo creo que de las que más recuerdo un par. Una de ellas, una señora que me contaba que ella, o sea, obviamente todos miran sin documentados, y ella me contaba que pues ella y su hermano se dedicaban a pintar casas, ¿no? Y entonces pues habían ido con una familia toda la semana a pintarle su casa, y pues obviamente ya para este dinero que les iban a pagar pues tenían como una idea, una ilusión en que se iban a gastar. Su hermano acaba de tener un bebé, necesita comprar cosas, ¿no? Y y de pronto van a pintar toda la semana y les dicen, pues los vamos a pagar al final de la semana, va, ¿no? Y entonces llegan el último día, tocan la puerta y les dicen así de, ¿y usted quién es? O sea, las personas que nos habían contratado y que nos habían tenido en su casa toda la semana, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿Quiénes somos, no? O sea, hemos venido toda la semana a pintar, ¿no? No, fuera de mi propiedad, o os voy a demandar, yo voy a hablar a ICE, ¿no? O sea, y dices, neta, o sea, ¿qué necesitas hacer para tratarse a una persona, no? Con tal de no pagarle, ya les habían pintado, ¿no? Entonces, eso me impresionó mucho. Y otra, una señora que me contaba que ella se dedicaba a limpieza. Y entonces, pues un día una señora le dice, necesito que limpies mi plata, ¿no? Y me dice, pues es que, o sea, yo nunca había visto plata, ¿no? Yo nunca había limpiado plata en mi casa, ¿no? Y entonces pues, ella limpia, entonces llega la señora y le dice, la rayaste, ¿no? O sea, la señora, porque total, que había agarrado una cosa ahí que había maltratado lo que había limpiado, ¿no? Y entonces le dice, la rayaste, y entonces la señora se queda como de, ups, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y entonces lo que hizo la señora, la dueña de la casa, fue que le tomó la mano y la raspó con la misma esponja que había tallado de la plata, ¿no? Y hasta lastimarle la mano. ¡Órale! Y le dijo, y todavía le dice algo así como, esto fue lo que sintieron mis cosas. Sus cosas no sintieron nada, señora Newsflash. Y maltrató a esta persona. Y te contaban estas cosas y a mí me impresionaba mucho que la gente, de pronto con una extraña, se tomara este tiempo. Pero yo creo que era una experiencia a veces hasta catártica para ellos porque nunca nadie les había preguntado, ¿no? O sea, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha pasado? Y pues a su familia no se le van a contar, ¿no? Porque sí te decían, a mi familia no le cuento. Si mi familia me pregunta cómo estoy, yo les digo que estoy padrísimo. O sea, el sueño americano, porque no les van a decir que los humillaron, ¿no? Porque es algo que es muy difícil de admitir en general, ¿no? Sí, no, terrible. Entonces estabas ahí de investigadora / psicóloga. Pues es que aparte como investigador no los puedes terapear. O sea, no es como que también... Recibes. O sea, no más recibes, ¿no? Y también hay como esta parte en la que a veces te sientes un poco culpable. Pues porque es como, ¿y yo cómo le doy a la comunidad de vuelta, no? Y mi manera de darle a la comunidad de vuelta, pues era que yo participaba en las marchas. Ahí andaba yo así hasta con mi micrófono en las marchas, echándole porras a los latinos. También pues en la iglesia, ¿no? Con ese trabajo voluntario. Pues era una manera de regresarle un poquito de la comunidad de lo que me estaban dando, porque pues definitivamente como investigador no os puedes terapear, ¿no? Porque además no sabes.
Entonces no te queda más que escuchar. Y cuando alguien en algún momento te decía hasta aquí, o sea, porque había gente que de plano se ponía a llorar, ¿no? O sea, que ya no podía. Y te decían hasta aquí, pues era hasta aquí, ¿no? Claro. Ok. Oye, ¿y no te tocó alguna vez una señora que los amenazaba o que no se quería hacer? Sí, esa fue otra historia. Me tocó llamar al 911, ¿no? O sea, un día, todo esto que vemos en la tele, justo estábamos en la oficina y en esta zona, o sea, como nosotros pensamos en Los Ángeles y muchas veces pensamos Rodeo Drive, Beverly Hills, ¿no? Pero la verdad es que El letrero. el letrero de Hollywood, las películas, los actores, ¿no? Sí. Que por cierto sí me tocó ver a Ryan Gosling de lejos, pero el centro de Los Ángeles tiene mucha pobreza, tiene mucha gente sin hogar, mucha gente con problemas de adicciones, ¿no? Entonces, yo andaba por ahí todos los días. De hecho, me acuerdo que me fue a ver mi papá al final y se impresionó mucho cuando iba caminando y un señor así de la calle, o sea, sentado así con su carrito, ya sabes, sentado en el piso así de, ¡ay! Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿No? O sea, porque me conocía. Entonces, pues trabajaba mucho con ellos, pero pues un día llegó una señora que no andaba bien, ¿no? Y entonces me dice, es que esta iglesia es mía, o sea, váyanse todos porque yo soy la Virgen de Guadalupe. Ok, ¿no? Y entonces pues ya sabíamos que había que manejarlos con calma, ¿no? Pero la señora trae una bolsa. Y entonces llega el policía queriendo ya sacar, el policía de la iglesia, y entonces dijimos, no, tranqui, ¿no? O sea, se ve sola, pero da el tiempo, porque si la amenazaba se ponía más agresiva. Y entonces, me dice, quiero que le llames al 911 y digas que me quieren correr de mi iglesia. Y yo estaba como 3 escritores atrás, habían como 3 escritores formaditos. Y entonces, papá y yo así como, oiga, ya la conocíamos también, ¿no? Así como, oiga, ya, tranquila, ¿no? Todo bien, nadie está corriendo, cálmese, una agüita. Hasta que de pronto nos dice, pues aquí traigo un cuchillo y los voy a matar a todos. Y dije, ok. ¿Cómo le hacemos, no? Para salir de aquí, porque no sé si es cierto, ¿no? O sea, trae una bolsa, o sea, que sí es cierto, no, ya señora no anda bien. Entonces, de plano lo que hice fue acercarme al escritorio que estaba más cercano a la puerta, y pues llamar al 911 efectivamente. Pero no porque por decir le están robando lleguese a la señora, sino como nos están amenazando. Y pues no es tan eficiente como parece en las películas. El 911 se tardó como 2 horas en llegar. Para cuando llegaron, los policías, ya se había ido la señora, ¿no? Pero digamos que lo que logré hacer en ese movimiento fue salirme de la oficina, ¿no? O sea, que sí era una situación, pues... De riesgo. De riesgo, ¿no? Pero pues son estas cosas. Entonces esto también de los investigadores te toca como de cierta forma detective también, meterte ahí, ponerte en el calor de los trancazos. No, claro. O sea, esa es parte de toda una metodología que se llama etnografía, ¿no? Que es este tema de vivir como ellos viven, o sea, vivir como vive la gente, la población que estás estudiando, ¿no? Y entonces, pues esto es una experiencia. Oye, y también ahí recuerdo como, o sea, parte de, ya ves que el sistema finlandés y todos en general los nórdicos son como los, sistemas educativos más exitosos. Uh-huh. Ahorita que dices la etnografía y todo esto, también ellos parte de lo que le dan crédito es a que hay una escuela. Y a esa escuela va el hijo del millonario y va el hijo del conserje de la escuela, ¿no? O sea, todo mundo se conoce, todo mundo está junto y entonces pasa esto, como cuando saludas al cuate que lleva su carrito, ya no le tienes miedo porque ya lo conoces y simplemente no le tengo miedo. Tal vez estamos regresando desde el principio de lo tribal, porque ya lo conoces y dices, ok, vive diferente. No tengo por qué yo vivir así, pero también es una persona y se merece mi respeto y mi saludo de vuelta. Claro. O sea, todo esto, la verdad es como, una parte muy fundamental para que estuviéramos bien en sociedad, ¿no? Es que de repente perdemos eso, o sea, dejamos de reconocernos en el otro y empezamos a pensar que somos diferentes porque tuvimos una vida de mucho privilegio. A veces se nos pierde todo el privilegio que tenemos, ¿no? O sea, el simple hecho de abrir la llave y que salga agua ya es un privilegio, ¿no? Todas las mañanas. Pero sí, creo que de alguna manera nuestro país y en general los países latinoamericanos, algunos países asiáticos, el famoso Global South, está diseñado de alguna manera para mantener estas desigualdades, ¿no? O sea, sí está hecho de esa forma. ¿Cómo dirías que es eso? Por ejemplo, el tema de las escuelas, ¿no? Que tú mencionabas. Pues los chavos que tienen acceso a ciertas escuelas, ¿de dónde van a sacar sus amigos? De ahí. Sus futuros socios, de ahí. Sus futuras novias, sus futuras esposas, de ahí. O sea, es una manera en la que se sigue manteniendo
esa desigualdad, ¿no? O sea, cómo está hecho el sistema educativo. Pero bueno, o sea, cada vez más las escuelas están buscando, algunas escuelas privadas están buscando dar oportunidades a chavos para que convivan ahí, pero sigue siendo difícil para ellos integrarse justo porque estos chavos han vivido de otra forma todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí veo esta dificultad de que lleguen chavos y te digan, oye, es que yo fui de vacaciones acá y a lo mejor tú no fuiste a ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, sí está hecho un poco, pues, por ejemplo, el sistema en cuanto a educación, también el sistema, por ejemplo, las propinas, ¿no? También tienen una cuestión ahí que, por ejemplo, los extranjeros no entienden, ¿no? Dicen, o sea, ¿por qué das propina al franelero? Pues si ya venían coches, ¿no? O sea, ¿por qué le regalaste dinero al señor? Y estamos acostumbrados a hacerlo así y de alguna manera eso también sostiene las desigualdades, ¿no? Porque haces que la gente siga viviendo medio sin hacer nada y entonces acomoda y, o sea, es un tema complejo. Sí. Lo habilita de cierta manera. Exacto. Ok. Y es muy complicado y sí, como dices, yo creo que sí hay que darnos cuenta desde todos los privilegios que tenemos, pero todos, ¿no? O sea, hasta tener agua, ya estás mejor que el 60% de la gente en todo el mundo. Totalmente. Entonces, ahí, ¿qué podríamos pensar es un camino para resolverlo? Porque también en medio, y lo tocabas, es el costo de educación. O sea, ahora el costo de las escuelas privadas grandes, famosas, mexicanas, ya cada vez se andan pegando más a las gringas. O sea, va a llegar un momento en que verdaderamente nadie pueda ir ahí. O sea, ¿y cómo tiene que evolucionar la educación, siendo que ya hay tanto acceso también a YouTube? O sea, a páginas que tienen libre el acceso a clases para todos, que, vamos, no tienes que pagar nada. Y bueno, claramente se necesita este otro componente como de convivencia social y todo. Pero en un momento cuando se hace impagable, o sea, yo creo que ese modelo se rompe por sí solo, ¿no? O sea, simplemente no es insostenible. Yo creo que ahí, pues, es justo, o sea, las universidades sí es lo que aprendes, pero también es la experiencia, ¿no? Esta experiencia universitaria en donde ya conoces gente, donde tienes tu campus, o sea, se vuelve distinto, ¿no? Se vuelve una convivencia diferente, ya tienes otra edad, o sea, es eso. Sí creo que van a tener que hacerse ajustes al sistema conforme vaya pasando el tiempo, lo hemos visto, ¿no? O sea, ya la gente pide más clases a distancia, ya la gente pide más el tema de poder ser híbrido, ¿no? O sea, y los maestros y las escuelas vamos a tener que hacer una sinergia ahí para que la universidad pueda seguir existiendo como una institución, para que la universidad no esté en riesgo. Pero ¿cómo? Pues también echándole ganas a nosotros como profes, haciendo otro tipo de clases, generando más interés por parte de los alumnos para que justamente no piensen o no hagan muchos recursos y con eso ya hicieron un trade-off, ¿no? Pero sí creo que va a ser un reto. Sí va a ser un reto para las universidades. O sea, no es nada más un tema de dar becas, es un tema de ajuste sistémico, ¿no? También. Sí, más complejo que... Es muy complejo, está muy difícil. Más complejo que dinero. De hecho, exacto, es más complejo que dinero, porque de hecho ya existen proyecciones por ahí, circulan, que dicen que si el día de hoy tú tuvieras un hijo, o sea, ya te dicen más o menos cuánto te costaría que fuera a la universidad en México y dices, no, mejor no tengo. Entonces, o que salgan muy listos para que tengan becas, ¿no? Porque la verdad es que sí va a ser muy difícil, pero pues nos vamos a tener que ajustar. Sí, es un ajuste grande, fuerte, que la verdad se necesita. Porque, digo, también ahora, con todo este tema de inflación que surgió, digo, hay una esposa de un primo de esta hada que nos contaba, ¿no? Que da clases en lugares muy marginados en Guerrero y que simplemente los chavos dejan de ir. Y no es porque vayan al TEC de Monterrey, que está carísimo, es porque no les alcanza para el uniforme, porque no les alcanza para comer. O sea, el problema no necesariamente es esa escuela carísima. El problema es la educación más básica y fundamental, que si hay algo que nos da el sistema es saber leer, ¿no? O sea, cosas súper básicas y que creo que sí en cierto punto tenemos que atender todos como sociedad. El sistema educativo mexicano necesita un cambio. Y ahí no es el tema de la universidad carísima, o sea, sí, no. Es de base, ¿no? O sea, hoy por hoy, desgraciadamente, y nos lo ha dicho gente que conocemos, que hay profesores, bueno, maestros que dan clases a niños, ¿no? En zonas marginadas. Maestros que no saben leer. Claro. O sea,
¿qué te enseña el maestro que no sabe leer? ¿No? O sea, ¿qué va a hacer ese niño? Y ahí toda la plática de discusión sobre si tiene que haber de evaluación o no de maestros es de güey, obvio. O sea, Todos nos evalúan en nuestro trabajo. exacto. ¿No? O sea, y hay que saber si es bueno, si eres malo, en dónde puedes mejorar, porque si no sabes qué haces mal, ¿cómo mejoras, no? La importancia del feedback, o sea, es algo que quieres. Eso yo también lo platico mucho ahí con algunos socios y todo. A ver, no me digas lo que hago bien, dime lo que hago mal, claro, para que pueda crecer, hacerlo mejor y entonces ya todo el mundo esté mejor. Claro, o sea, yo creo que parte de la retroalimentación son las dos cosas, ¿no? También es saber qué haces bien, o sea, que alguien te diga, porque sí necesitamos este apapacho, ¿no? Sí. O sea, porque si nada más te dicen todo mal, como renuncio ahorita, ¿no? Pero, sí es importante conocer esas áreas de oportunidad, ¿no? Para mejorar, pero desgraciadamente el sistema de base, o sea, estos chavos que ahorita están en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pues están viviendo, ¿no? O sea, en esta cuestión de que, pues, las matemáticas no son importantes, ¿no? De que les quitaron la clase de civismo, ¿no? O sea, ¿El civismo? O sea, civismo ya no está, oye, ¿no? En la primaria. O sea, entonces, o sea, ¿cómo esperas que te entiendan una clase de ética en la universidad si no llevaron civismo, ¿no? ¿O por qué no se considera que es importante? Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que tienen que resolverse sí o sí. y también, o sea, tal vez es un tema de método, nuevamente, o sea, como tú decías, saber que si actuar, no sé qué, o improvisar o de chingada. Vamos, mi clase de ética, yo me acuerdo en la prepa, pues era de conceptos y tal que, dime que me acuerdo, no me acuerdo de nada, ¿no? De lo que vi ahí. Pero tal vez si te ponen en un caso y tal, o que tienes que improvisar, o que tienes que ver, o que tienes que actuar, o que tienes que, no sé, resolver de alguna manera una situación a la cual te enfrentas diariamente, eso ya es totalmente diferente, ¿no? Ya conectas y tal vez te cambia la vida. Una clase de ética que tomaste en la prepa o una clase de no sé qué que tomaste en la primaria, ¿no? O sea, El maestro es fundamental. El maestro, la buena, o sea, el sistema educativo, pero también la adecuada formación de maestros. O sea, parte. es básico, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una maestra de anatomía en quinto de prepa, que era tan buena que ya todos nos dieron ganas de ser médicos, ¿no? O sea, yo me moriría en el primer instante de susto, pero tengo compañeros que hoy son médicos porque tomaron clase con ella, y me acuerdo de ella, Laura. ¿Y quién fue ¿No? tu mejor maestro? ¿O hay alguno que te inspiró a ti? Yo creo que de los mejores que he tenido fue ella. O sea, digo, no estudié medicina, pero me acuerdo perfecto cómo se llamaba, me acuerdo perfecto de su clase, me acuerdo perfecto de cómo daba todo. Pero yo creo que quien de los que me cambió de vida fue la Miss Lourdes. No me puedo acordar de cómo se apellidaba, porque la buscaría hoy. Pero ella, me acuerdo que justo era la maestra, no sé, como en tercera primaria tal vez. Y ella era la maestra de español, ¿no? Y en español nos daban historia y un chorro de clases, de materias. Y me acuerdo que me encantaban sus apuntes, porque llevaba estos cuadernos, o sea, pues no había iPad, ¿no? Llevaba su cuaderno de 200 hojas así, su espiral y gordito, y llevaba todas sus clases a mano. Y yo me acuerdo que me quedaba admirada de sus apuntes, y decía, es que yo quiero planear mis clases así, ¿no? Entonces, eso a mí fue algo que me inspiró muchísimo, y por supuesto ya, pues más grande, pues he también tenido maestros maravillosos, ¿no? En la universidad, en la maestría, en el doctorado, que pues me han llevado hasta hoy, ¿no? Y difícil, volteas hacia atrás y yo me quedo así como de tantos maestros que no valoraba lo suficiente. Exacto. Valoren a sus maestros. Sí, y aparte, o sea, se nota cuando un maestro le importa. También esa parte de ser un buen maestro. ¿Qué hace un buen maestro contra un mal maestro, tú dirías? Yo creo que eso que te importe. O sea, también tuve maestros malísimos, ¿no? O sea, también, a ver, no se vaya a torturar a los alumnos, ¿no? Ay, de que me escuche que el saco, pues me torturó, ¿no? Pero, o sea, este tema de te doy, por ejemplo, el problema medio resuelto para migajitas, para que me tengas que ir buscando para preguntarme. O sea, frustras a los alumnos, así como ya no quiero saber nada, ¿no? Dales cosas que les sirvan, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Que les des cosas que sirvan, que les puedan los alumnos ver una aplicación real. O sea, porque si no le ves aplicación, pues te vaya, ¿no? Es así como, pues ya, o sea, lo paso y no me sirve para nada en la vida. Sí. Incluso cosas que podrían parecer muy abstractas, encuentra cómo transmitirles que eso les puede servir un día, ¿no? Y además eso, sobre todo eso, que vean que te importa. O sea, si ellos ven que, no sé, que llegas súper tarde a clase, que no te preparaste, que no sabes de qué estás hablando, que si entregan o no entregan te da igual, que si van o no van te da igual, ahí los perdiste. Bueno, entonces si esto es lo que hace a un buen maestro, aquí me quedaría a ti preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas de ser maestra? Yo creo que ver que los chavos aprendieron algo. O sea, como el que se vayan contentos, el que
te digan así como, oye, en otra clase me preguntaron, o sea, que bien emocionados, ¿no? En otra clase me preguntaron qué era un FODA, y eso puede decir perfecto, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Tomen clase dentro de la empresa, o sea, eso me encanta, ¿no? O sea, ver como ese impacto, como que aprendieron algo, que se llevan algo de tu clase, que se van contentos, eso a mí me encanta, ¿no? O sea, el poderles transmitir algo de lo que yo sé, eso me hace muy feliz, ¿verdad? Un aspecto de contribución 100%. Sí, totalmente. Y lo que no te guste de ser maestra. Debe haber algo que no te guste. No me gusta de repente esta frustración a veces de decir, no me haces caso. O sea, ya te estoy hablando, ya te lo pedí en buena onda. O sea, ¿sabes? O sea, esa cuestión de ya lo intenté y aún así no estoy logrando captar tu atención. O sea, eso me frustra mucho. Pero pues bueno, o sea, entiendo que no a toda la gente debe interesar igual, ¿no? Claro. Y que pues también si haces el esfuerzo y al alumno por alguna razón no es su área, es una materia que tiene que tomar como porque a fuerza y no le interesa, pues digo, no, se hace lo que se puede, pero pues me quedo con que hice el mejor esfuerzo, pero sí, yo creo que eso es lo que no me encanta. Ok. Y si tuvieras algo que decirles, un consejo a todos los universitarios o a quien empieza la universidad, ¿qué le dirías que piensas que podría hacer el mayor impacto en su vida? Yo creo que yo les diría, aprovechen esta etapa, vívanla, toda, ¿no? Y no se preocupen, no se angustien, todo va a salir, ¿no? No se preocupen por un tema desde el día uno de voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, pero si me gusta, pero si no me gusta, disfruten el proceso, ¿no? O sea, porque de alguna manera las cosas salen y el camino se va acomodando si te gusta lo que haces, ¿no? Entonces yo diría, no se agobien, disfrútenlo, vívanlo y confíen en el proceso. Vivan el proceso también. Sí, háganlo. Vivan el proceso, háganlo, ¿no? Pero háganlo presentes, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito. Suelten un poquito el teléfono y estén presentes con sus amigos, estén presentes en la universidad, disfruten el campus, disfruten a sus compañeros, porque cuando ves, ya se acabó. Y cuando ves, ya hace 18 años que entraste, ¿no? Entonces, y se pasó muy rápido. Se pasa muy rápido. Y mucha gente también le pasa ir a un trabajo que no le gusta y de repente tiene 60 años, 70 años y ¿para qué? No, y se los digo a ellos, o sea, de verdad, su trabajo es en el lugar en el que van a pasar más tiempo despiertos de su vida. O sea, si dices, ay, en mi casa estoy más horas, sí, pero dormido, ¿no? A lo mejor. Entonces, que sea un lugar que te inspire, que te guste, ¿no? ¿Qué crees que puede ser lo mejor que un chavo puede hacer para descubrir qué es lo que quiere hacer? Hacer. Entonces, probar, ¿no? O sea, experimentar. Y yo creo que los chavos de hoy están mucho menos temerosos a experimentar que las generaciones más grandes, ¿no? O sea, que ya están más libres. Ya ven que no hay broncas y se equivocan, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que eso es muy valioso y los admiro mucho por eso, ¿no? O sea, verlos tan valientes que digo, es que yo no hubiera hecho eso. A mí me hubiera dado miedo, ¿no? Pero los veo y me hace muy feliz verlos así, ¿no? ¿Sí crees que sea una de las características de la nueva generación, la valentía? Yo creo que sí. Son hechos más valientes, sí. Por este tema de la experimentación también va un poco de la mano. Experimentan más, eso sí me caga. ¿Y algo malo? Algo malo de La generación. la generación, pues, están distraídos. O sea, vivimos a través de pantallas y me parece muy triste porque te pierdes la experiencia de lo bonita que es la vida, ¿no? O sea, a lo mejor te perdiste un atardecer, te perdiste que te sentaste con tus papás a comer y por estar viendo TikTok, ¿no? Ok. Es un tema del ambiente también. Muchas veces no es que su cerebro es el mismo. Claro. O sea, de alguien que ahorita tiene 80 años, a esa edad, lo diferente es el set de oportunidades que tienen, ¿no? El ambiente, el mundo en el que viven. Justo, pero es como un poquito esto de no se distraigan y no nos distraigamos nosotros, ¿no? Porque de pronto en estas distracciones, en pensar en mil cosas que a la larga ni importan, se te va la vida, ¿no? En hacer conjeturas de yo creo que tal persona dijo de mí o piensa de mí. No importa, ¿no? A tal persona le caigo mal, tampoco importa, ¿no? O sea, justo yo hacía esa reflexión ayer a mis alumnos, ¿no? O sea, como decía, es que no todos vamos a caer bien. A ustedes les cae bien todo el mundo. O sea, no, entonces, obvio, pues aquí siempre vamos a caer mal y no pasa nada. Sí. Oye, hermana, pues ya por último, si pudieras decirle algo a todos, ¿no?
Y ya a los alumnos, a los chavos ya les dijimos mucho. Ya les mandamos al recreo. Sí. Ya los mandamos al recreo. Pero a toda la gente en general, algo que tú les podrías decir en la mañana que pudiera hacer que todos tuviéramos un mejor día, ¿qué sería? Yo creo que yo les diría, detengámonos a pensar un minuto qué nos va a hacer felices hoy, ¿no? O sea, y si nosotros pensamos y valoramos y decimos, esto es algo que me puede hacer feliz, y además háganlo, ¿no? Porque en pensar que vamos a hacer se nos va la vida y no hacemos. Entonces yo creo que hagan lo que quieran, hagan lo que los haga felices, porque ya ves un ratito. Pongamos de una dirección a nuestra vida elegida y vayamos hacia allá. Justo. Buenísimo, hermana. Pues encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir aquí a romper el molde. Yo estoy seguro que con tu clase, con tu pasión, que digo, me ha tocado verte dando clase en la casa y verdaderamente te transformas. Estás verdaderamente en lo tuyo y se ve que lo disfrutas. Estoy seguro que le ayudas a alguien a romper el molde, a ser la persona que ellos quieren. Por esa contribución, créeme que tienes toda mi admiración y todo mi respeto. Ojalá. Muchísimo, ojalá se logre el objetivo. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, aquí seguimos dando clases. Bye. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar, y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a Move Lab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Cluma, Clúster Mexicano de Animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.